Vamos a ir a la palabra del Señor, por favor, acompáñenme en esta mañana a Mateo capítulo 24, versículos 21 y 22. Mateo 24, 21 y 22. Continuamos con nuestro estudio, eventos del porvenir. Hoy vamos con la parte número 6, el tema de la gran tribulación. Me gustaría que me acompañaran, por favor, en Mateo 24, 21 y 22, que leamos juntos, pero también que oremos para pedirle al Señor que hable a nuestro corazón. Amén. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos, por favor. Porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría. Pero por causa de los elegidos, se acortarán. Cierra tus ojos, pídele a Dios a través de la oración que hable a tu corazón. Padre, gracias. Yo quiero hoy alabarte y bendecirte. Este es un tiempo maravilloso, el tiempo de la alabanza, Señor. Has cuestionado nuestro corazón, has tocado nuestro corazón. El tiempo de la palabra, Señor, donde en un corazón sensible, un corazón dócil llega tu palabra y da fruto abundante. El tiempo de unidad, de oración. Gracias por este servicio que nos regalas hoy, por la oportunidad de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesucristo nos presentamos delante de ti. Personalmente me presento delante de ti, Señor, por ser un instrumento adecuado para la predicación de tu palabra, para la enseñanza, lo que has venido colocando en mi corazón. Gracias por haber dado este tema a la iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por confiar fielmente en nosotros, que podemos retener la palabra, Señor, creerla, vivirla en Cristo Jesús. Te entrego mi vida y mi corazón y te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Es el Señor Jesucristo quien esgrime, quien esboza el concepto de una gran tribulación. Ahora, no solamente lo hace Él. Ya vimos que en la Biblia hay un tema específico, el día del Señor, y todos los profetas del Antiguo Testamento básicamente y los apóstoles también hablan sobre ese suceso, sobre ese momento. Pero es muy importante que sea el mismo Señor Jesucristo quien fortalezca este argumento con sus palabras. Por eso dice que habrá una gran tribulación. Y Él da unas señales de cómo será ese asunto o esas circunstancias. Dice que habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Nunca ha ocurrido y nunca va a ocurrir algo como ese hecho. Han habido cosas muy difíciles en la humanidad. De hecho, para muchos grupos específicos de personas, hubo momentos en la humanidad que parecieron ser esa gran tribulación. ¿Qué te parece el Holocausto, por ejemplo, al que fue llevado el pueblo judío por parte de los nazis? Es sin duda eso, una gran tribulación. Pero esta a la que se refiere el Señor es una particular. Dice, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Cuando Jesús da estos datos, a Él le están preguntando por el final de los tiempos. Y hablando del final de los tiempos, Jesús dice, habrá. Diga conmigo, habrá. Es un tiempo futuro, habrá un evento, una gran tribulación en el futuro, en el final de los tiempos. Habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. ¿Por qué? Porque ese es el final de los tiempos. Entonces, si es el final, no puede haber algo más allá de esa gran tribulación. Van a suceder otros hechos de los cuales vamos a hablar. Por ejemplo, el milenio. Jesucristo va a venir a reinar por 1000 años, pero ese será un reinado de paz, no de tribulación. Amén. Entonces, por eso Él dice, ni la ha habido, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, miren lo difícil de eso, lo difícil de esas circunstancias. Dice, si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría. Es decir, gracias a que los días de la gran tribulación se acortan, pueden seguir existiendo las personas en aquel momento, porque si no, nadie sobreviviría. ¿Te imaginas lo difícil que va a ser esa temporada? Pero por causa de los elegidos se acortarán.
Jesucristo dice que van a haber unos elegidos en aquel periodo de la gran tribulación, y por causa de esa elección, de esos elegidos, los días se acortarán. Voy a tratar de compartir hoy de manera simple, lo más simple que pueda. ¿Qué es esto de la gran tribulación? ¿Cuál es su propósito? ¿Quiénes van a pasar por la gran tribulación? Entonces, primero, ¿qué es la gran tribulación? Es un periodo de tiempo anunciado en la Biblia en el cual la humanidad vivirá momentos de crisis sin igual. Eso es la gran tribulación. Eso está anunciado en la palabra y dice que va a ser una crisis sin igual por las condiciones climáticas, atmosféricas, es decir, maremotos, terremotos, cataclismos, y por las guerras, la persecución, la muerte, las enfermedades, consecuencia de la ira de Dios derramada sobre el mundo, pero con el propósito de manifestar su gloria al pueblo de Israel con la segunda venida de Cristo, porque tiene ese propósito. Hemos dicho que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Hablamos ya del encuentro en las alturas, en lo que se conoce como el rapto. El Señor Jesucristo va a venir a llevar a su iglesia, y como consecuencia de estar arriba en el cielo junto con el Espíritu Santo, se manifestará el anticristo y vendrán todos los hechos de la gran tribulación. En Lucas capítulo 21, versículos 20 al 28, donde le pido el favor que me acompañe. Lucas 21, 20 al 28. Es un pasaje paralelo de Mateo 24, ¿no? Que es el texto escatológico por excelencia. Palabras del Señor Jesucristo. Aquí está contestando la pregunta de cuándo será el fin del mundo y cuáles serán las señales de su venida. Dice: ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. ¿A quién? A Jerusalén rodeada de ejércitos. Sepan que su destrucción ya está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Los que estén en la ciudad salgan de ella. Y los que estén en el campo no entren en la ciudad. Jesús está hablando de la destrucción de Jerusalén. Por eso habla a las personas que van a estar allí, en ese entorno, y les dice lo que deben hacer: huir a las montañas. Los que están en la ciudad, quédense ahí, no salgan de ella. Los que estén en el campo no entren en la ciudad. Este será el tiempo del juicio, cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Fíjense, Jesús dice que ese tiempo, cuando sucedan esos hechos de la gran tribulación, será un tiempo de juicio. Y además dice que se cumplirá todo lo que está escrito. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Recogiendo las profecías. Hay unas profecías del fin del mundo y allí se van a cumplir. Hay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días, porque habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra este pueblo. Fíjense que las palabras del Señor Jesucristo son precisas. Gran aflicción, ¿en dónde? En la tierra. Los hechos más crudos, digamos, se van a presentar en Jerusalén, pero la aflicción será en toda la tierra. Pero habla castigo contra este pueblo. Está hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Esto ya ha ocurrido en otras veces. Cuando uno lee las palabras del Señor Jesucristo y su interpretación, o la interpretación que damos a las palabras, pueden llevarnos a pensar de que esto ya sucedió. Es verdad que el pueblo de Israel fue cautivado en varias ocasiones y dispersado. Eso no ha pasado una sola vez, pero en esta época volverá a pasar. Los que no son judíos pisotearán a Jerusalén. Oiga, los que no son, estamos leyendo el Evangelio. Esto es el Evangelio. Estas son palabras de Jesús. Es que el Evangelio también tiene profecía. Amén. Son palabras de Jesús. La Biblia hay que estudiarla completa. Dice: los que no son judíos pisotearán a Jerusalén. Es decir, las naciones de la tierra. Habrá un conflicto contra el pueblo de Israel. Habrá un conflicto. Los que no son judíos pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Hay algo que va a suceder con el pueblo de Israel. Dice que hay unos tiempos señalados para ellos. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar.
Fíjense ustedes cuando hablamos de cataclismos, maremotos, terremotos. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a suceder al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Es información precisa del Señor Jesucristo. Hace 8 días leímos un informe de la ONU sobre que se espera alguna circunstancia en el tema físico también, ¿no? Verán entonces al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Un anuncio de su segunda venida. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Entonces, ojo a la interpretación de este Lucas 21 a la luz de todo lo que hemos estudiado. El Señor Jesucristo está hablando de una generación que va a pasar por esos hechos. Hemos dicho que la iglesia no va a pasar por esos hechos. Sin embargo, Jesucristo le está hablando a sus apóstoles. Pero fíjense este detalle: cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Para esa generación vendrá una redención, no para la iglesia, porque la redención de la iglesia está en la cruz. La redención de esa generación vendrá como consecuencia de la segunda venida del Señor. La liberación para las personas que hayan sido elegidas en ese periodo vendrá como consecuencia de que Jesús vendrá por segunda vez. Entonces serán liberados los que confiaron en Él en ese periodo. La redención para la iglesia ha sido dada en la cruz. Amén. Todo el que ha confiado en el Señor Jesucristo y ha puesto su esperanza en Él ha sido redimido, ha sido liberado. Agorazo, dijimos, ser liberado. Pues para ser liberados de esa gran tribulación, los elegidos, los que pasen por allí y confíen en el Señor, también tendrán una redención que se dará con la segunda venida del Señor Jesucristo, a poner orden total y definitivo en lo que se conoce como la batalla del Armagedón. Porque todas las naciones van a confluir contra Israel, pero Dios va a confluir contra todas las naciones. ¿Qué duración? ¿Cuándo se llevará a cabo? Es una pregunta que tengo acá. ¿Cuándo se llevará a cabo? Pues la respuesta es simple: al final de los tiempos. Cuando el Señor Jesucristo plantea la realidad de la gran tribulación, lo hace contestando la pregunta: ¿cuál será la señal de tu venida y el final de los tiempos? Entonces la gran tribulación, cuando estas cosas suceden, es porque ya ese es el final de los tiempos. Ahora hablamos del comienzo de dolores hace 8 días, porque habrá un comienzo de dolores, pero habrá un final de los tiempos, evidentemente. Esto ocurrirá en el final. ¿Qué duración tendrá? ¿Cuánto va a durar esa gran tribulación? La información que nos arroja la Biblia es que su duración será de 7 años. Esa es la información que la Biblia arroja. ¿Oyeron hablar de la profecía de las 70 semanas de Daniel? ¿Alguna vez? Las profecías de las 70 semanas de Daniel. Estos temas los estudiamos en el Instituto Bíblico, ¿no? Al terminar el domingo pasado la enseñanza, se me acercó y me dijo: pastor, ¿por qué no haces un discipulado con estos temas? Bueno, interesante propuesta. En verdad estos temas los tocamos en el Instituto Bíblico a más profundidad. Vamos a Daniel capítulo 9 versículo 24 para que hablemos un poco sobre la profecía de las 70 semanas. El ángel Gabriel le transmite al profeta Daniel una palabra sobre el futuro del pueblo de Israel. Él viene orando y viene diciendo: Señor, ¿qué es lo que pasa con este pueblo? Viene arrepintiéndose, viene clamando, y viene una respuesta por parte de Dios al profeta Daniel a través del ángel Gabriel. Y fíjense que es específica para el pueblo de Israel. Por eso decimos que la gran tribulación sobre todo tiene que ver con Israel, no con la iglesia. Daniel 9:24: 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a las transgresiones y pecados, pidan perdón por la maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Habla de un periodo de tiempo
para que tu pueblo, Daniel está orando por las circunstancias que el pueblo está atravesando, y Dios le da una respuesta, para que tu pueblo y tu santa ciudad, ¿cuál es la santa ciudad? Jerusalén. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a las transgresiones y pecados. Atentos con esto, porque si bien es cierto, es una profecía, de hecho es una de las profecías más complicadas que hay en la Biblia, si de alguna manera podemos llamarla, complejas. Hay una información muy importante para nosotros, que es lo que Dios quiere en nuestras vidas, que pongamos fin a las transgresiones y a los pecados. Amén. Que nosotros tengamos un comportamiento que se adecue a lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios espera de sus hijos. Esto tiene que ver con nosotros en ese sentido. Siempre ha esperado Dios eso. Siempre ha esperado Dios que su pueblo se aparte del pecado, pongan fin a las transgresiones y pecados, pidan perdón por la maldad. Eso se llama arrepentimiento. Dios le va a dar este tiempo o lo que va a suceder en esta profecía en general para que eso suceda, para que establezcan para siempre la justicia. La justicia en la Biblia es hacer lo correcto de acuerdo a lo que Dios piensa que es correcto. Obrar bien, obrar adecuadamente. Y la pregunta es, ¿estoy obrando adecuadamente? ¿Mis actos son actos de justicia? Lo que hago, lo que vivo, lo que pienso, lo que digo, ¿se compagina con la justicia? Establezcan para siempre, dice la justicia. Sellen la visión y la profecía, es decir, que a partir de aquí ya no va a haber más profecía o más visión, porque con esto se ve sellada. Pero además consagren el lugar santísimo. En el templo de Dios, lo he dicho en esta serie, habían varias partes, ¿no? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Todo hecho para una adoración a Dios en aquel templo y antes en el tabernáculo. Ahora, el lugar santísimo por excelencia es nuestro corazón. Amén, allí es donde habita el Señor, digamos. Es el que tiene que estar completamente acorde a lo que Dios quiere, porque es el lugar donde habita Dios. Pero aquí está hablando del templo. En el antiguo hebreo, la palabra semanas se refiere simplemente a una unidad de 7. Esta era una unidad común entre los hebreos. Semana para ellos es como para nosotros decir docena, porque era una unidad de cantidad. Nosotros decimos docena para 12 unidades. Ellos decían semana para 7. Una semana de manzanas, por ejemplo, o de naranjas serían 7 manzanas o 7 naranjas. Es simplemente una unidad de tiempo. Semana es igual a 7, pero no necesariamente 7 días como lo es para nosotros, porque para nosotros una semana significa 7 días. Para ellos era una unidad de tiempo. Para los judíos esta unidad de medida puede representar, refiriéndose a los tiempos, fácilmente 7 años. ¿Y por qué sacamos estas conclusiones? Hay una muy puntual. En el Antiguo Testamento es muy común hablar del periodo de 7 años. De hecho, esto es conocido como un periodo sabático. 7 años para la libertad de un esclavo, por ejemplo. 7 años para que la tierra descanse. Cultiven durante 6 años, en el año 7 dejen de cultivar. 7 años para el perdón. 70 semanas son 70 periodos sabáticos, es decir, 490 años. No son semanas de 7 días, son semanas de años. Eso era lo culturalmente entrado en el corazón y en la cultura del pueblo de Israel. Si son 70 semanas y multiplicamos por 7 años, entonces entendemos que son 490 años. Quienes estudian profundamente estos temas están de acuerdo en que el ángel Gabriel se está refiriendo a 490 años. Entonces podríamos leer esto: 490 años han sido decretados para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a las transgresiones y pecados, pidan perdón por la maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el santísimo lugar o lugar santísimo. Versículo 25. Entiende bien lo siguiente: habrá 7 semanas. Estamos hablando que las semanas tienen ¿cuántos años? 7 años. Habrá 7 semanas, 7 por 7, 49.
O sea, hay un periodo inicial de 49 años. Desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe ungido. Luego habrá 62 semanas más. 7 por 62 da 434 años. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y trincheras, pero en tiempos difíciles. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al ungido y se quedará sin nada. La ciudad y el santuario serán destruidos por el pueblo de un príncipe que vendrá. El fin vendrá como una inundación. La destrucción no cesará hasta que termine la guerra. En la visión que Daniel recibe, comienza a dividir las 70 semanas. Habla primero de 7 semanas y después de 62. Las 7 semanas y las 62 semanas suman 483 años, es decir que falta una semana, que la pone al final, como vamos a ver en Daniel 9:27. La mayoría de intérpretes cristianos de la profecía bíblica concuerdan que hay 483 años desde la orden de edificar Jerusalén dada por el rey Artajerjes a Nehemías. Cuando el pueblo de Israel fue llevado a la diáspora, eso se conoce como la diáspora, los judíos que estaban en Jerusalén son llevados a diferentes naciones. Nosotros vemos, por ejemplo, que el mismo Daniel fue llevado a Babilonia. Pero que muchos de estos jóvenes que estaban por fuera comienzan a ser usados por Dios para regresar a su país, a restaurar a su nación. Entonces viene una restauración del templo en un edicto del rey Ciro antes. Pero viene una restauración de las murallas de Jerusalén con Nehemías. Esa orden que dio Artajerjes fue dada en el año 445 antes de Cristo, para que Nehemías fuera a reconstruir las murallas. Y cuando Nehemías fue a reconstruir las murallas, reconstruyeron las casas. De hecho, ya se habían reconstruido casas. Ya había una reconstrucción, empezó la ciudad a ser reconstruida, porque la ciudad había sido destruida por Nabucodonosor. La mayoría de intérpretes cristianos de la profecía bíblica concuerdan en que hay 483 años, días más, días menos. Esto se puede discutir con minucias y es verdad que puede hacerse de esa manera. Pero hay una clara identidad entre esa orden, la edificación de Jerusalén, la venida del Señor Jesucristo y la destrucción que hubo en épocas del Señor Jesucristo, porque Jerusalén fue destruida. En el año 70 Jerusalén fue destruida. La asociación de las 70 semanas de Jesús, de Daniel, con la llegada de Jesús es algo innegable. Y es innegable, entre otras cosas, por este texto, Daniel 9:27. Durante una semana, ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Y en el templo establecerá la abominación que causa destrucción hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. En la profecía de las 70 semanas hay una división en 3 partes. Una primera parte, 7 semanas. Una segunda parte, 62 semanas. Una tercera parte, una semana que hace falta. Una semana. Y en esa semana final, dice Daniel, durante una semana ese gobernante haría un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas, y en el templo establecerá la abominación que causa destrucción hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Fíjense que habla de una semana específica donde un gobernante hará un pacto, pero a la mitad de la semana se va a echar para atrás y va a romper el pacto, y entonces va a poner fin a los sacrificios y ofrendas. Y en el templo dice que se hará lo que se conoce como una abominación que causa destrucción o un horrible sacrilegio. Deja una marca allí y vamos a Mateo 24. Cuando al Señor Jesucristo le preguntan por los últimos tiempos, Jesús dice esto. Mateo 24, 15, 16. Así que cuando vean en el lugar santo la abominación que causa destrucción, de la que habló el profeta Daniel, el que lee que lo entienda, entonces los que están en Judea huyan a las montañas.
Miren ustedes, Daniel está hablando 500 años antes de Jesús. Pero cuando a Jesús le preguntan por el final de los tiempos, Jesús se refiere a esa última semana de Daniel como algo de los últimos tiempos. Esto es algo muy interesante. Así que cuando vean en el lugar santo la abominación que causa destrucción, de la que habló el profeta Daniel, a Jesús le pregunta por los últimos tiempos y está citando una profecía de 500 años antes. Está diciendo que esa última semana no se ha vivido, sino que en algún momento se va a vivir. Esa es la información que tenemos en la Biblia. Esa es la concordancia profética y de los hechos con Jesús. Cuando Jesús viene, cuando Jesús entra triunfante a Jerusalén y le dan muerte a través de la cruz, no se terminó la profecía. La profecía sigue ¿con qué? Con la segunda venida del Señor Jesucristo. Por eso Él lo plantea de esta manera en Mateo 24. Y hablando de la gran tribulación profetizada en la Biblia, en tantos pasajes, y más conocida como el día del Señor, volvamos a Daniel, capítulo 12. Daniel capítulo 12. Algo pasa con esa última semana. Según Jesús no se ha vivido todavía. Eso es lo que dice la palabra. Dice que esos hechos que Daniel profetizó se van a cumplir. Y miren lo que dice Daniel 12:1. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia, gran tribulación, ¿no? Como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. ¿A qué se está refiriendo Daniel? A la gran tribulación. ¿No fueron las palabras de Jesús? Un periodo que nunca ha existido. Miren a Daniel 500 años antes. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Pero tu pueblo será liberado. Todos los que están inscritos ¿en qué? En el libro. Está hablando a Israel. Dice que en ese periodo de tiempo de gran tribulación, el pueblo de Israel será liberado y que muchos estarán inscritos en el libro. Es por eso que la interpretación de que la iglesia no pasará por la gran tribulación es una interpretación que tiene un gran asidero bíblico. No es que nos ha ocurrido a los intérpretes de la Biblia decir que esto es así. Cuando uno estudia las profecías, uno ve que eso tiene un gran asidero. Jesús se lleva a la iglesia y en la gran tribulación comienza un trato con Israel. Daniel 12 lo confirma. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen, pero tu pueblo será liberado. Todos los que están inscritos en el libro. Los que están inscritos en el libro, dice. Todos los que están inscritos. Vamos al versículo 7, por favor. Y oí al hombre vestido de tela de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual levantó las manos al cielo y juró por el que vive para siempre. Faltan un tiempo, tiempos y medio tiempo. Esta es una expresión muy particular de este texto. Dice que faltan un tiempo, tiempo y medio tiempo. Esa es una expresión muy particular que en algunas versiones de la Biblia, esa expresión significa 3 años y medio, para que ustedes sepan. Esa expresión tiempo, falta un tiempo, tiempos y medio tiempo significan 3 años y medio. Si tú lees, por ejemplo, Palabra de Dios para Todos, una versión de la Biblia dice 3 años y medio. Porque es una expresión hebrea que significa eso. 3 años y medio. Dice, falta un tiempo, tiempo y medio tiempo. Todo esto se cumplirá cuando termine la destrucción del pueblo santo. Aunque escuché lo que dijo ese hombre, no pude entenderlo. Así que pregunté, Señor, ¿en qué va a parar todo esto? Y él me respondió, sigue adelante, Daniel, que estas palabras se mantendrán secretas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿De qué estaba hablando Daniel? La profecía del tiempo del fin. ¿De qué estaba hablando Jesús? Del tiempo del fin. Miren la concordancia entre el uno y el otro. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán ¿qué? Todo.
Me gustan estas palabras. Creo que el Señor ha estado hablando a mi corazón mediante este estudio y cuando preparaba las notas de este sermón. Daniel viene hablando de un tiempo difícil para el pueblo de Israel. Viene hablando de 3 años y medio que van a ser crudos. Dice que en ese tiempo muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios. Pero los malvados seguirán ¿en qué? Mire la actitud del malvado. El malvado sigue en su maldad. Hay crisis, hay dificultad, pero el malvado sigue en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada. Esto es muy importante para lo que viene en el cierre de este sermón. Pero los sabios lo entenderán todo. Diga conmigo, pero los sabios lo entenderán todo. Versículo 11, a partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario y se establezca la abominación que causa destrucción, lo que dijo Jesús, ¿cierto? Entiendan a Daniel, a la mitad del periodo de 7 años, es decir, a los 3,5 años, se va a romper el pacto de paz, se va a suspender el sacrificio por un gobernante. Ya vimos que ese gobernante era el anticristo. Y se va a establecer la abominación que causa destrucción. Transcurrirán 1290 días. Dice Daniel, 1290 días. Dichoso el que espere a que hayan transcurrido 1335 días. Hay una diferencia entre esas dos anotaciones. Pero tú persevera hasta el fin. Y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Cuando uno divide 1290 días por 360, da 3 años y medio. Pastor, ¿por qué vas a dividir por 360? Porque esa era la manera del calendario de esa época. La nuestra es el calendario gregoriano, que tiene 365 días. Eso es del año 1500 o 1600. Pero para los hebreos un año tenía 360 días. Entonces, cuando uno analiza todos estos temas, no es casual decir que la gran tribulación tiene 7 años. Es que están las señas en la Biblia. 1360 días dividido. ¿Mil qué? 1290 días dividido 360 da 3 años y medio. La gran tribulación es un periodo que va a durar 7 años, en los cuales la primera parte será el comienzo de los dolores y la segunda parte será la crisis más grande que haya vivido la humanidad. Y aquel que está recibiendo esta profecía, que es Daniel, y le pregunta, Señor, ¿en qué va a terminar todo esto? Dios le dice, espera el tiempo y tú persevera. Dijimos que en la información de Jesús de Mateo 24 se van a salvar personas por perseverar. La salvación para la iglesia no es por perseverar, es por la fe. Amén. Por eso ahí no está la iglesia, ahí está el pueblo de Israel. La iglesia por la fe se va con el Señor Jesucristo. Pero después viene un periodo para Israel, y el que persevere, dice, será salvo hasta el fin. Pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Bueno, veamos una anotación en Apocalipsis, porque me gusta que estemos mirando el Apocalipsis. Apocalipsis 11, versículos 1 y 2. Se me dio una vara que servía para medir y se me ordenó: levántate y mide el templo de Dios y el altar. Luego cuenta cuántos adoran allí. Pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, los cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Es decir, 3 años y medio. ¿Sí? Fíjense ustedes que la anotación bíblica es muy clara. ¿Qué hemos dicho nosotros? Que para que se lleven a cabo estos hechos tiene que reconstruirse el templo. Debe reconstruirse el templo. En eso estamos de acuerdo todos los que tratamos de analizar esto. El templo se debe reconstruir. Y es tan impresionante que el Apocalipsis muestra un templo reconstruido. Se me dio una vara que servía para medir y se me ordenó: levántate y mide el templo de Dios y el altar. Luego cuenta cuántos adoran allí. Pero no incluyas el atrio exterior ¿de qué? Del templo.
No lo midas porque ha sido entregado ¿a quiénes? A los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos. Jesús dijo que los gentiles iban a pisotear a Jerusalén, los cuales pisotearán la ciudad durante 42 meses. 3 años y medio finales de la gran tribulación muy difíciles. ¿Quién enfrentará la gran tribulación? Pues Jerusalén, la ciudad santa, como lo dijo Jesús, ¿cierto? Y Jerusalén representa al pueblo de Israel. Es decir, que el pueblo de Israel en general enfrentará la gran tribulación. Y también todas las naciones de la tierra. La información bíblica. Uno puede discutir estas cosas con algunos otros datos, pero en general, y esto lo he dicho ya en algunas ocasiones, la mayoría de intérpretes cristianos de la profecía concordamos con esto. La mayoría. Ahora, eso no quiere decir que sea una interpretación 100% adecuada, porque en profecía pueden haber diferentes cosas, pero estamos todos básicamente de acuerdo en que serán 7 años por lo que dice la Biblia, que será el final de los tiempos por lo que dijo Jesús, que la última semana de Daniel no se ha vivido y que la gran tribulación la van a vivir Jerusalén, la ciudad santa, el pueblo de Israel y todas las naciones de la tierra. ¿Qué va a suceder en esa semana? Vamos a Apocalipsis, porque no quise dejar de tocar el Apocalipsis para esta pregunta. ¿Qué va a suceder en esa semana? Cuando terminé el sermón del domingo, alguien se me acercó y me dijo: pastor, ¿no eran 7 sellos? Usted no habló sino de 6. ¿Cómo me gusta que la gente esté atenta? Amén. ¿Lo hiciste a propósito o qué? Me preguntó. Vamos a comenzar en Apocalipsis 8, 1 al 13. Cuando el Cordero rompió el 7º sello, aquí está el 7º, hubo silencio en el cielo como por media hora. Fíjate, ¿te imaginas un silencio de media hora? ¿Qué va a pasar, no? Un silencio tremendo en el cielo. En el cielo nunca hay silencio porque los ángeles están adorando a Dios. Amén. En el cielo siempre hay adoración. Pero hubo silencio, media hora. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se le dieron 7 trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso de la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Oiga, las oraciones, el incienso. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Es que es la ira de Dios, la gran tribulación. Amén. Los truenos, los terremotos, todas estas cosas vienen como consecuencia de que son arrojadas las brasas desde el altar de Dios. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primero tocó su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclado con sangre. Fíjense, porque hablamos de temas físicos, del ambiente, de la atmósfera. Y quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. El segundo ángel tocó su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Entonces murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. El tercer ángel tocó su trompeta y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. Parece ser un meteorito. Fíjense que la información, que evidentemente tiene unas figuras, puede ser cotejada con hechos que han inclusive sucedido. La estrella se llama amargura y la tercera parte de las aguas se volvió amarga y por causa de las aguas murió mucha gente. El cuarto ángel tocó su trompeta y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día
y la tercera parte de la noche. Seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente: ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, cuando suenen las 3 trompetas que los últimos 3 ángeles están a punto de tocar! Cuando uno escucha a Jesús diciendo vendrá destrucción, nunca habrá sucedido algo así. Cuando escucha a Daniel diciendo eso y ve el Apocalipsis, entonces uno entiende que realmente serán cosas increíbles. Capítulo 9. El 5.º ángel tocó su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió y del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco que oscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los escorpiones en la tierra. Esto parece ser alguna clase de bichos, de animales, ¿no? Unas langostas. El poder que tienen los escorpiones es terrible, ¿no? Yo creo que aquí a nadie lo ha picado un escorpión, ¿o sí? Creo que es una cosa pavorosa. Se le ordenó que no dañara la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. Jesús habla de los elegidos, Daniel habla de su pueblo, de los que están en el libro, Apocalipsis habla de algunos que van a tener un sello de Dios. ¿En dónde? En la frente. No se les dio permiso para matarlas, sino solo para atormentarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Deseará morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Te imaginas esas circunstancias? Una picadura, 5 meses de sufrimiento, la gente diciendo yo me quiero morir, pero no se van a morir. O sea, será una cosa terrible. Pero eso no lo vivirán los que tengan el sello de Dios en su frente. Lo vivirán las naciones. El aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer y sus dientes eran como de león. Llevaban coraza como de hierro y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tenían cola y aguijón como de escorpión. En la cola tenían poder para herir a la gente durante 5 meses. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. El primer ay ya pasó, pero vienen todavía otros 2. Este es el primero de los ayes que dijeron los ángeles. El 6.º ángel tocó su trompeta y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo: suelta los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Y así vi en la visión a los caballos y a los jinetes. Tenían coraza de color rojo encendido, púrpura y amarillo como azufre. Jesús habló de guerras y esto parece ser una batalla muy intensa que va a acabar con la tercera parte de la humanidad. Versículo 18: la tercera parte de la humanidad murió a causa de las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola, pues sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas con las que hacían daño. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Fíjense ustedes, iglesia, una situación de crisis como esa, donde uno pensaría la gente se va a arrepentir de sus actos, y dice que muchas personas no lo van a hacer, no se van a arrepentir, van a seguir en lo mismo.
Oiga, el mundo se está acabando. Busca a Dios, dirá la gente. Es la ira de Dios, tienes que arrepentirte. No, es el corazón endurecido del ser humano. Es solamente una semblanza de lo que hay en el corazón de las personas. Jesús dijo que la maldad de muchos se aumentará y que se apagará el amor en Mateo 24. Daniel dice que los que están en la maldad seguirán en la maldad, pero que los sabios lo comprenderán todo. Apocalipsis dice la gente no se va a arrepentir. Me gusta la descripción que hace el resto de la humanidad. Los que no murieron a causa de estas plagas tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, idolatría. Ídolos que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos ni de sus artes mágicas. Ya hablamos de ángeles y demonios. Inmoralidad sexual, los pecados que se cometen con el cuerpo y robos. Bueno, ¿cuál es el propósito de la gran tribulación? Preparar a la nación de Israel para recibir a su Mesías. Ese es el propósito de la gran tribulación. En particular para Israel. La Biblia lo llama un día de angustia para Jacob. Veamos Jeremías 37, por favor. Jeremías 37. Ay, será un día ¿qué? Terrible. Un día sin comparación. Esto no tiene precedentes. ¿Será un tiempo de qué? De angustia para Jacob. Jacob es el pueblo de Israel. Pero será librado de ella. ¿Cuál es el propósito de la gran tribulación? Preparar a la nación de Israel para recibir a su Mesías. En particular es el propósito que se va a vivir. Pero será un día terrible para ellos, será un día de angustia, pero serán liberados. Iglesia, en la gran tribulación, Israel pasará momentos muy difíciles, pero será librada Israel, porque Israel es el pueblo escogido de Dios. Es verdad que estamos en el periodo que se conoce como el periodo de la iglesia, conocido en teología como el periodo de la gracia. Pero cuando Jesús venga por su iglesia y venga la gran tribulación, el Señor retomará directamente su trato con Israel. Esto va a ser un trato directamente con ellos y ellos van a esperar a su Mesías. El propósito de Dios para con Israel en la gran tribulación es el de traer conversión a una multitud de judíos. Vimos hace 8 días que 144,000 judíos iban a ser sellados, por ejemplo. Estos judíos que serán escogidos del pueblo de Dios van a entrar en las bendiciones de Dios y van a experimentar el cumplimiento de los pactos de Israel. Las buenas nuevas de que su rey está por volver serán predicadas, de manera que su pueblo se vuelva a su libertador. Sorpresas se van a llevar cuando vean que el Mesías, el libertador, es Jesucristo, aquel que años antes llevaron a la cruz. El segundo gran propósito es el derramar juicio sobre los hombres y las naciones incrédulas, como lo vimos en la enseñanza del día del Señor, sobre esa necedad de los seres humanos, sobre esa necedad de las personas. ¿Cuál es la conclusión para nosotros como iglesia, además de entender los eventos del porvenir? Ustedes tienen que perdonarme por esto que digo constantemente. Y es que le pregunto constantemente al Señor: Señor, ¿por qué estoy enseñando esto? ¿Por qué le estoy enseñando esto a la iglesia? Es verdad que el Señor lo colocó en mi corazón, pero a pesar de eso vivo pidiéndole confirmaciones. Cuando iba a comenzar a predicar esto, le dije a la iglesia: ¿están preparados? Te pedí que hablaras a la persona que tuvieras a tu lado y le dijeras: ¿estás preparado? Pregúntale a la persona que tienes a tu lado: ¿estás preparado? Porque al final estas enseñanzas, como quiere que sean, no son fáciles, pero el Señor las está permitiendo por algo. ¿Cuál es la conclusión para nosotros como iglesia, además de entender estos eventos? Porque tenemos que entenderlos para no dejarnos engañar, para no permitir que profecías que no tienen la verdad, porque no están en la palabra,
nos engañen a nosotros sobre el fin del mundo. ¿Acaso tenemos nosotros miedo del fin del mundo? Si nosotros sabemos lo que dice la palabra. Por eso la iglesia tiene que saber. Pero le preguntaba al Señor, ¿hay algo más? Creo que esto me dijo el Espíritu Santo. Toda tribulación tiene una duración, una causa o una razón. Cumple un propósito y tiene un final de redención para los creyentes cuando somos obedientes. Amén. Yo no sé si estás pasando por un tiempo difícil en tu vida, porque también he dicho esto: lo que cada uno vive es lo más difícil que puede vivir. Las crisis y los problemas de las personas son lo más difícil que una persona pueda vivir. Se acerca una persona con dificultades y alguien le dice: no, eso no es nada. No, no te pongas en los zapatos de otra persona, que tú no sabes lo que la gente vive. Lo que sea que alguien esté viviendo en su dureza es una cosa difícil. Para un hogar, para una familia, para una relación entre padres e hijos, para unas circunstancias de salud, cualquiera que sea la tribulación. Pero lo que el Señor me mostraba es esto: toda tribulación tiene una duración. La gran tribulación durará 7 años, después vendrá un tiempo de bendición. Pero la gran tribulación muestra a unas personas siendo redimidas, a unos creyentes siendo redimidos. Ahora, toda tribulación tiene una causa o una razón. Nosotros sentamos en momentos difíciles y decimos: ¿por qué? ¿Por qué? Y muchas veces nos atrevemos a juzgar a Dios. Pero es que nosotros tenemos que entender que Dios viene diciéndonos: aléjate del pecado, haz las cosas bien, actúa en justicia, sé correcto, haz las cosas como debes hacerlas, como padre, como esposo, como jefe, como profesional. Y cuando vienen las dificultades, hay que mirar qué es lo que está pasando. En la profecía de las 70 semanas dice que el tiempo ha sido decretado para que tu pueblo y tu ciudad santa ponga fin a las transgresiones y pecados, pidan perdón por la maldad, establezcan siempre la justicia, se consagren a Dios. Y la pregunta que yo hago esta mañana es: ¿verdad que estamos consagrados al Señor? ¿Es verdad que estamos consagrados al Señor? Me cuestionaba cuando cantábamos atrás de mi corazón: ¿es verdad que mi corazón le pertenece al Señor? ¿O será que hay cosas por corregir? Porque cuando viene la tribulación a la vida de las personas, la causa o la razón es que Dios viene pidiendo que hagamos diferentes cosas que nunca se han hecho, que las dejamos pasar, que las dejamos, que se vuelven parte del paisaje. Claro, cuando se nos viene la noche encima, como dice un amigo, es cuando decimos: Señor, ¿pero por qué? Toda tribulación tiene una duración, una causa, una razón, pero toda tribulación cumple un propósito. Porque las cosas en la vida no suceden porque sí. Amén, iglesia. Algo Dios está haciendo en nuestro corazón cuando pasamos por crisis. Algo Dios está haciendo. ¿Cuál es el propósito de esa tribulación? ¿Cuál es el propósito de ese periodo difícil por el que estamos atravesando? ¿Saben? Quiero compartirles algo. He hablado esto mucho con Claudita. Dios utiliza los momentos difíciles para que nosotros lo volvamos a mirar a Él y no se nos olvide que Él está en los cielos y no se nos olvide orar, porque nosotros somos descuidados en la oración, porque nos volvemos los cristianos light. Todo está bien, gracias Señor, pero se nos olvida agradecer, bendecir. Y cuando vienen los tiempos difíciles es cuando nos pegamos de Dios. Dios utiliza los tiempos difíciles para que clamemos, para que le pidamos. ¿Qué propósito hay en esa dificultad que estamos atravesando? Me pregunto yo. ¿Qué propósito puede haber en esa dificultad? Y lo que el Señor me mostraba es que toda tribulación tiene un final de redención, un final de bendición. ¿Para quiénes? Para los que son o somos obedientes, para los creyentes, para los que hemos sido sellados por Él. Si eres un verdadero creyente, si has sido sellado,
Vas a tener una redención, no importa la dificultad por la que estés pasando. Amén. Muchos pasarán por tribulación. Escuchen esto, iglesia. Muchas personas pasarán por una tribulación y no van a cambiar. Eso es lo que me muestra a mí este tema de la gran tribulación. Muchas personas van a pasar por tribulación y no van a cambiar. No van a aprender. No se arrepentirán de sus malas acciones. Eso es lo que me muestra este texto de la gran tribulación. ¿Cómo puede ser posible que una situación de crisis como esa, y la Biblia nos dice que el malo sigue en su maldad? ¿Cómo puede ser posible que venga un tiempo como eso y la Biblia dice que hay personas que no se van a arrepentir? Porque muchas veces pasamos por crisis y en nuestra necedad no entendemos el propósito y no cambiamos el corazón como Dios quiere que lo cambiemos. Pero quien se dispone para Dios verá la gloria de Dios en medio de la tribulación. Amén. Quien se dispone para Dios va a ver la gloria de Dios en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Vamos a terminar en Colosenses capítulo 3, por favor, versículos 1 al 4. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Ya que han resucitado con Cristo, ¿qué? Sean espirituales. Busquen las cosas de arriba. Atentos, iglesia, a lo que Dios nos está dando para cerrar este tema. He resucitado con Cristo, he nacido de nuevo. Soy un verdadero cristiano porque le entregué mi corazón al Señor, me arrepentí de corazón. ¿Qué es el cristianismo para ti? Pregúntate en esta mañana. ¿Es acaso una religión? ¿O es tu propia vida? Es que le entregaste tu vida al Señor diciendo: Señor, yo no sigo como venía, yo quiero hacerlo contigo. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Soy un hijo de Dios, le he entregado mi vida al Señor, mi corazón le pertenece a Cristo. Entonces debo ser una persona espiritual que con cualquier circunstancia tengo que mirar al Señor y decirle: muéstrame, Señor, muéstrame. Hemos estado pasando nosotros como familia pastoral por una circunstancia puntual. Llevamos orando, ayunando, clamando, pidiendo. Digo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y unas cosas después les voy a contar. Es algo entre comillas simple pero complejo. Cosas que no están en tus manos definir. Cosas que no puedes tú resolverlas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar las cosas de arriba. Buscar a Dios. Sí, Señor. Buscarlo a Él. ¿Por qué, Señor? Déjame ver. Quiero ser una persona espiritual. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde está nuestra atención? ¿Dónde está nuestra atención? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Está nuestra mirada en el lío, en el problema, en la circunstancia? No podemos entender que Dios es grande y poderoso porque tenemos nuestra mirada, estamos metidos en el rollo. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Hemos muerto? ¿Hemos muerto al pecado o el pecado sigue reinando en nosotros? En las profecías que hemos visto, Dios le está diciendo: oh, Daniel, falta una semana, y en esa semana pilas, ¿no? Pilas. A dejar el pecado a un lado, a dejar las transgresiones, a arrepentirte de corazón, a buscar santidad.
¿Qué está pidiendo el Señor? Iglesia, ¿qué nos está pidiendo? ¿Qué clase de creyentes somos? Me pregunto yo. ¿Es verdad que mi corazón está traído al Señor? Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, diga conmigo, cuando Cristo. Qué lindo, ¿no? Cuando Cristo. Todo se trata de Jesucristo. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes. Diga, Señor, tú eres mi vida. Dilo con más convicción, iglesia. Señor, tú eres mi vida. ¿Quién es tu vida? Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Toda tribulación tiene una duración, iglesia. Una causa o una razón. Cumple un propósito y tiene un final de redención para los que están en la voluntad de Dios. Cuando somos obedientes, cuando Cristo se manifieste, entonces ustedes serán manifestados con Él en gloria. Pídele al Señor que se manifieste en tu vida. Amén. Pídele que se manifieste. No quisiera cerrar con algo negativo, pero voy a decirles esto. Ustedes no se imaginan cuántas personas han venido a mi oficina en tiempos de crisis a decirme: pastor, ahora sí. Ahora sí. ¿Sabes a cuántos les he dicho? He escuchado eso tantas veces. Yo a veces parezco como grosero en las consejerías. He escuchado eso tantas veces. ¿De quién es tu corazón, iglesia? ¿A quién le pertenece tu corazón? Porque si nuestro corazón es del Señor, Él se va a manifestar. Amén. Y entonces veremos su gloria en esa situación. Pon tus ojos en el Señor. Cierra tus ojos, iglesia. Cierra tus ojos. Pon tus ojos en el Señor. Esa situación no se resuelve poniendo los ojos en la tierra. Se resuelve poniendo los ojos en el cielo, la esperanza en el Señor. Entregando el corazón. Entregando el corazón. Bendito Jesucristo. Señor, tú eres mi vida. Es verdad que eres mi vida. Porque sabes algo, Señor, yo te amo con todo mi corazón. Porque yo estaba muerto en mi manera de vivir, y tú me diste vida. Porque no solo mi corazón, mi vida, sino mi hogar, mi familia y hasta mis finanzas en su momento estaban muertas, pero tú me diste vida. Ahora que he resucitado contigo, Señor, quiero buscarte a ti, buscar las cosas de arriba. Yo te pido por una iglesia resucitada con Cristo, que busque las cosas de arriba. Padre, por favor, danos el corazón. Toca el corazón de esta iglesia. Toca mi corazón, Señor, toca mi corazón. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón a ti, Señor, para poder concentrar entonces mi atención en tus cosas, no en las cosas de la tierra. Porque cuando coloco mi mirada en las cosas de la tierra, es verdad que las situaciones me superan. En lo particular, Señor, esta circunstancia que tú sabes que estamos atravesando nos supera. Pero a ti nada te queda grande. A ti nada te supera. Bendito Jesús. Ayúdame a morir entonces a mi carne. Ayúdame a morir, Señor mío, a aquellos anhelos y deseos que están en contra de tu perfecta voluntad. Gracias, 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 Señor. Yo te alabo, yo te bendigo. Porque cuando tú, Señor Jesús, que eres mi vida, te manifiestes, entonces, Señor, me manifestaré contigo en gloria. Esa tribulación, esa circunstancia tiene un límite, tiene un tiempo, tiene una causa, una razón, un propósito.
y hay bendición en medio de la dificultad. Hay redención para quienes somos tus hijos, quienes estamos sellados por ti en Cristo Jesús. Sé que hay personas en la iglesia viviendo momentos difíciles, pero mi esperanza es que cada uno de nosotros va a ver su gloria en Cristo Jesús. Que va a ver tu gloria, Señor, porque somos tus hijos y porque tú tienes un plan, Señor, para cada uno de nosotros. Por eso yo bendigo esta iglesia en tu nombre. Por eso yo te doy gracias, Padre, por este grupo precioso de personas que, confiando en ti, Señor, están haciendo lo que tú les has mandado, Padre, en Cristo Jesús, y es confiar y creer. Ayúdanos entonces, Señor, a cambiar. Que tu visión esté en mis ojos, que tu canción esté en mis labios y que tu corazón esté en mi pecho. Dilo conmigo en esta tarde: que tu visión esté en mis ojos. Lleva tus manos a tus ojos. Dile: Señor, que tu visión esté en mis ojos. Lleva tu mano a tu boca. Que tu canto, Señor, tu canción esté en mis labios. Y llévala a tu pecho. Y tu corazón en mi pecho. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso. Que Dios los bendiga, iglesia. Que Dios los bendiga. Gracias por brindarme toda su atención. Vamos a terminar, pero no podemos hacerlo sin preguntar si hay personas que vienen hoy por primera vez. Por favor, si vienes hoy por primera vez a la iglesia, levántame tu mano. ¿Quién viene hoy por primera vez? Déjame ver tu mano levantada. ¿Quién viene hoy por primera vez? ¿No hay nadie que venga hoy por primera vez por allá atrás? ¿No hay nadie que venga hoy por primera vez? ¿Ya todos habíamos venido? Bueno, gracias, Padre. Este era el mensaje para tu iglesia. Amén. ¿No hay nadie que venga por primera vez? Levántame tu mano. Oiga, a veces el Señor habla en la intimidad a su pueblo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo no sé si en casa haya alguien que venga por primera vez. Quiero invitar a la iglesia, a pesar de que no haya nadie, que hagamos esta oración. Cierra tus ojos. Si estás acá, si estás en casa. No sé si hiciste esta oración antes, es probable que sí. La hacemos cada 8 días. Solamente te pido, haz esto de corazón. Repite conmigo esto: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados y que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Si hiciste esta oración hoy por primera vez, estás en casa, está saliendo nuestro número de WhatsApp institucional o el código QR para que descargues un formulario, nos cuentes que hiciste esta oración, porque sabes algo, estamos para servirte. Que Dios te bendiga.